Buenas tardes a todos, a todas. Es un placer para la No, si Sociedad no sale al aire Argentina de conectado. Gerontología y Geriatría poder compartir esta iniciativa de la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional. Sin lugar a dudas, en nuestro ejercicio cotidiano de la gerontología y de la geriatría, dependemos en muchas ocasiones de cada uno de los integrantes del equipo de salud. Los terapistas ocupacionales ocupan un lugar destacado dentro de ese equipo de salud. Porque, como bien lo dice la Organización Mundial de la Salud, en la declaración de la década del envejecimiento saludable 2021-2030, la capacidad funcional de las personas mayores es uno de los principales objetivos para mantener el envejecimiento activo y saludable. Por lo tanto, esa capacidad funcional que seguramente hoy van a poder ilustrarnos las compañeras de la Asociación de Terapistas Ocupacionales, va a ser la diferencia entre un viejo sano y un paciente geriátrico. Bueno, gracias por la oportunidad que nos brindan desde terapia ocupacional para interiorizarnos de esto, y voy a pasar la palabra a Alejandro Schneebrum, que es el vicepresidente gerontológico de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría. Él es licenciado en kinesiología, es el jefe del servicio de kinesiología de una importante residencia de larga estadía que tiene cerca de 300 creo, residentes, así que conoce mucho del tema. Alejandro, si sos tan Bueno, amable. muchas gracias y muy contento, se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Muy, muy contento de participar conjuntamente de esta jornada. Bueno, decirles que yo como kinesiólogo trabajo día a día con terapistas ocupacionales y está cambiando el concepto. Cada vez trabajamos más en conjunto abordando con un saber casi conjunto al paciente. Creo que esto beneficia muchísimo el abordaje y la evolución de nuestros pacientes, ya que rompe con estos compartimentos estancos y paredes que dividen los diferentes servicios, y la verdad que hoy en el mundo y cada vez más en nuestro país se trabaja de esta manera en forma conjunta con abordajes mixtos de terapia ocupacional, kinesiología, musicoterapia, etcétera, todo lo que sea en beneficio de nuestras personas mayores. Así que bueno, es un placer presentar esta jornada de hoy del rol de la terapista ocupacional en personas mayores con trastornos neurocognitivos, ¿sí? Va a hablar en estos momentos, bueno, la licenciada Jimena Garrido, perdón, no sé si... No, es Garriga Zucal, pero está bien, no pasa nada. Perfecto. También tenemos a la licenciada Cecilia Pérez y Jimena, también ayúdenme por favor con el apellido Maslansky. Ahí está. Bueno, no sé en qué orden van a presentar. Empiezo yo contando un poco, bueno, la idea de esta charla en realidad. Primero ponernos en el marco que es el 60 aniversario de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, y en base a eso también estamos haciendo muchísimas actividades de difusión y poder así empezar también con esto que ya brindamos hace bastantes años con la sociedad, con la SAG, un marco de acuerdo de trabajo, y empezar a hacer actividades de colaboración para, bueno, como les dije, difundir un poco lo que es la terapia ocupacional, más que nada en este caso en gerontología, y hoy lo que nos convoca es un poco hablar sobre terapia ocupacional en trastornos neurocognitivos, ¿no? Entiendo, voy a proyectar
una presentación. No sé si todos me están escuchando bien. Sí, Perfecto. Perfecto, bueno. Díganme también si se ve bien. Perfecto también. Buenísimo, muchas gracias. La idea es un poco hablar de esto de cómo trabaja terapia ocupacional en los trastornos neurocognitivos, y entiendo, como dice Alejandro, que cada vez más se ve nuestro lugar y cada vez más compartimos espacios y cada vez más estamos visualizadas, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, está bueno también en palabras no técnicas explicar o decir qué es la terapia ocupacional de una manera clara. En realidad nosotros pertenecemos a una disciplina sociosanitaria, a una disciplina que estudia e instrumenta las ocupaciones humanas en pos de mejorar las condiciones de salud de las personas. En este caso vamos a hablar de personas mayores y personas con trastornos neurocognitivos. La terapia ocupacional trabaja en los 3 niveles de prevención de la salud. Nosotros tenemos varios enfoques de intervención que contemplan los 3 niveles de salud, y en una asociación nosotros podríamos decir, tengan cuidado con los micrófonos que están abiertos, así no hay interrupciones, para que no nos pisemos. Nosotros trabajamos en estos... Perdón. Nosotros trabajamos en estos enfoques de intervención en pos de mejorar las condiciones de salud. Estos enfoques tienen que ver con los niveles de prevención de la salud, la promoción y la prevención de la enfermedad, de la discapacidad, de la dependencia. También tiene que ver con el mantenimiento y la restauración y con la compensación. Nosotros, cuando trabajamos con estos enfoques o en la prevención, vemos como la salud lo representamos como el desempeño ocupacional de una persona. Entonces entendemos que para prevenir esas complicaciones en las condiciones de salud, nosotros tenemos que prevenir las amenazas en el desempeño ocupacional de una persona, ¿sí? Estas amenazas pueden ser amenazas del entorno, amenazas propias que aparecen con el desempeño de una actividad. Cuando hablamos de promocionar, tenemos que promocionar un desempeño ocupacional equilibrado, ¿sí? Y cuando hablamos de mantener o restaurar, es porque alguna situación ha impactado en los estados de salud, y nosotros, como terapistas ocupacionales, vamos a implementar técnicas y estrategias para mejorar, restaurar o mantener ese desempeño ocupacional y que la persona pueda seguir desarrollando sus actividades de una manera autónoma en los entornos reales a donde las ejecuta. Acá podemos ver gráficamente fotos de terapistas ocupacionales trabajando. Nosotros trabajamos, ahora los van a decir mis colegas, vamos a ir diciéndolo en la presentación, trabajamos de diferentes formas, trabajamos con actividades o métodos preparatorios. Podemos ver tal vez personas haciendo ejercicios, eso es un método preparatorio. Trabajamos con el entrenamiento en actividades de la vida diaria, como la preparación de la comida. Trabajamos en la comunicación y en interacción, como podemos ver en estas fotos. Trabajamos de nuevo con métodos preparatorios para incrementar la fuerza o mantener esa fuerza, mantener los niveles de atención de la persona. Es un poco mezclado. Ahora vamos a ir bien a las intervenciones puntuales en los trastornos neurocognitivos. Y uno de los puntos importantes de la terapia ocupacional es que siempre vamos a pensar o vamos a tener enfrente de nosotros como objetivo terapéutico incrementar la autonomía en el desempeño ocupacional. ¿Qué es esto? Que la persona pueda desempeñar sus ocupaciones significativas, ¿sí? Que pueda realizar lo que la Clasificación Internacional del Funcionamiento plantea como la participación. Nosotros trabajamos con ese objetivo fundamental. Para poder un poco ordenar esta presentación, esta conversación, bueno, les decimos que todas las preguntas que tengan, que surjan, por favor, las van poniendo en el chat, que a lo último de la presentación lo vamos a responder, vamos a hacer nuestro mejor intento, y en el caso de que no podamos responder algo, claramente nos comprometemos a buscar esa respuesta. Nosotros
hemos desarrollado algunas preguntas que van a dirigir esta conversación. Una de las cuales es, ¿cuándo derivamos a un terapista ocupacional? Como médico, como otro profesional del equipo terapéutico, porque trabajamos en un equipo interdisciplinario, tal vez en una clínica que no estaban abordando a ese paciente, entonces vamos a sugerir que vaya al servicio de terapia ocupacional. Bueno, ¿cuándo derivamos a terapia ocupacional a una persona? En este caso, una persona mayor. Claramente, cuando hay un envejecimiento normal, la persona no tiene o tiene mínimo impacto en su desempeño cotidiano, en su desempeño ocupacional, en la ejecución de estas ocupaciones. Entonces, esta persona con esas características de un envejecimiento normal puede reacomodarse y no sufrir ningún cambio y que tenga o sostenga ese desempeño ocupacional. Pero incluso en un envejecimiento normal, nosotros como terapistas ocupacionales podemos oficiar para trabajar la prevención y la promoción de ese desempeño ocupacional, de esa autonomía, en la calidad de la autonomía en la ejecución de las actividades. Prevenir riesgos como prevención de caídas. Hay muchas instancias en las cuales podemos prevenir que haya una amenaza en el desempeño ocupacional y promocionar hábitos saludables que maximicen la autonomía de las personas mayores. Claramente, cuando ya hay un trastorno neurocognitivo, en este caso menor o leve, uno puede entender que hay impacto, tal vez no en las actividades de la vida diaria o en las instrumentales todavía, pero va a haber impacto en los roles. Tal vez la persona va a tener un impacto en la organización de esas actividades que representa un rol significativo para esa persona. Entonces nosotros podemos trabajar en la organización de un desempeño ocupacional coherente, equilibrado y balanceado, acorde a esa persona específica. Cuando hablamos de trastornos neurocognitivos mayores, en cualquiera de sus estadios, nosotros vamos a tener un impacto negativo en las actividades, las actividades instrumentales como las actividades básicas, de nuevo, dependiendo del estadio. Nosotros ahí vamos a trabajar con medidas para poder sostener en el mayor tiempo posible ese desempeño ocupacional, ese ejercicio de la ocupación significativa, para que la persona no pierda esa autonomía personal, ¿sí? O sea, nos pueden derivar en cualquier momento que vamos a estar dispuestas a generar un plan para mantener el desempeño ocupacional de las personas. ¿Por qué derivar o para qué derivar? Nosotros tenemos que pensar, y con esto voy cerrando para darle espacio a mis compañeras, en que específicamente en los trastornos neurocognitivos va a haber un déficit o deterioro en las funciones de procesamiento mental, en esas funciones cognitivas. También claramente puede haber funciones conductuales o neuropsicológicas afectadas, pero bueno, en este caso, este trastorno neurocognitivo que afecta a las funciones cognitivas van a afectar a la vez o van a impactar en todo esto, en las actividades de la vida diaria, en los roles, dependiendo el momento, dependiendo el estadio, dependiendo los recursos, dependiendo los contextos donde se maneja esa persona, más o menos pueden estar impactadas todas estas actividades o roles. Y esto lo que queremos decir es que cuando hay un deterioro en las funciones de procesamiento mental, va a haber un impacto de alguna manera en el desempeño ocupacional y nos convoca eso a los terapistas ocupacionales a trabajar para, de nuevo, sostener la participación, la autonomía de la persona. Le doy la palabra a Cecilia Pérez Rufa, que nos va a hablar de la evaluación. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Dime, ¿me chequeas? Perfecto el volumen. Bueno, ¿cómo evalúa un terapista ocupacional? Y más que cómo evalúa, yo pensaría en realidad qué evaluamos, ¿no? Generalmente, y esto nos pasa a la mayoría de las o los terapistas ocupacionales, que cuando llega una persona, ya sea al consultorio, yo lo voy a ver en un domicilio, me lo derivan, no saben por qué vienen. O sea, no tienen ni idea de lo que es terapia ocupacional,
Entonces, eso nos hace pensar muchas veces, bueno, pero ¿quién te deriva y por qué te deriva? ¿Cuál es esa limitación que están viendo en tu ejecución que requiere que veas a un profesional de nuestra disciplina? Lo primero que nosotros hacemos, obviamente, es investigar, digamos, el motivo y trabajar con esa persona, si no conoce lo que es terapia ocupacional, contarle de qué se trata. Y nosotros tenemos como dos grandes áreas en nuestra evaluación. Primero es el perfil ocupacional. Nosotros para poder empezar a intervenir con una persona tenemos que conocerla. ¿Qué es conocerla? Lo primero que hacemos es conocer su vida, porque eso es terapia ocupacional. Es la ejecución de las ocupaciones y es la vida de todos y de todas. Entonces conocemos esa historia de vida en profundidad, la mayor cantidad de datos que podamos recabar, ya sea con la persona o con el entorno próximo, ¿sí? De esa persona, que nos puedan dar esos datos que sean significativos y valiosos para después nosotros poder intervenir. Conocemos de dónde es, conocemos qué es lo que ha hecho a lo largo de su vida, si ha estudiado, hasta dónde ha llegado con el nivel de estudio, si ha trabajado, en dónde se ha desempeñado, cuál ha sido su trabajo más significativo, conocemos si tiene amistades, cómo son sus relaciones actuales, su red social, cómo es su familia. Entonces armamos, ¿sí?, todo ese mapa, ¿sí?, de datos que nos conforman que es la persona que tenemos enfrente, y después sí empezamos a investigar un poco cómo es su desempeño, ¿sí? Esto que decía Jimena previamente, qué roles tiene impactados, cuáles son sus ocupaciones significativas y que quizás hoy por la limitación que presenta no las puede realizar o no las está haciendo de manera exitosa. Entonces ahí empezamos a ver, bueno, ¿cuál va a ser la ocupación que yo realmente voy a empezar a observar? El análisis ocupacional es la herramienta que tenemos los terapistas ocupacionales per se para poder realmente constituir nuestro tratamiento. Es como el estetoscopio del cardiólogo como primera medida. Bueno, va a ser, digamos, el análisis ocupacional es nuestra base. Pero el tema es que ocupaciones, todos nos desempeñamos en miles de ocupaciones. Miles. Entonces, ¿cómo decidimos qué ocupación es la que tenemos que realmente nosotros observar? Y eso lo planteamos junto con nuestro usuario, nuestro cliente, la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás el entorno, ¿sí?, inmediato nos dice, o sea, la familia, no se puede cepillar bien los dientes, y quizás a nuestro usuario no le interesa cepillarse bien los dientes, pero sí quiere tocar el piano. Entonces yo voy, como terapista, yo voy a ir por esa ocupación. ¿Cuál es la ocupación que realmente hoy le preocupa? ¿Cuál es la que quiere, con la que quiere trabajar? Bueno, vamos a trabajar lo que es tocar el piano, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a delinear un poco cuál va a ser nuestro camino a recorrer. Mañana seguramente vamos a trabajar el cepillado de dientes, pero hoy, para motivar a la persona, para que realmente adhiera a nuestro tratamiento y porque realmente sienta bienestar y se sienta dignificada o dignificado, voy a trabajar que toque el piano. Yo observo esa actividad, esa ocupación. Cuando nosotros hacemos el análisis tenemos como un conocimiento previo de lo que es la actividad, los que son los requerimientos de esa actividad. O sea, yo sé más menos, conozco cómo se toca el piano, cuáles son los requerimientos motores, los requerimientos de procesamiento, los requerimientos, bueno, en este caso es una actividad individual, pero incluso sociales, y después lo que hago es ver a la persona tocando el piano, ¿sí? Simplemente como eso. Si lo puedo ver en su contexto real, o sea, si puedo ver a la persona tocando el piano en el living de su casa, eso sería como la evaluación ideal. Ahora, si de repente yo a esta persona la atiendo en un consultorio y no tengo manera, digamos, si tengo un piano genial en la institución, y si no tengo manera de tener un piano, bueno, vamos a buscar cómo simulamos esa actividad. Eso es lo que se hace en consultorio. Bueno, simulamos cómo se haría esa actividad. Y si no tengo manera de simularla como para que sea lo más parecido posible, porque no tengo una tablet donde de repente pueda poner un piano y puedo hacer que la persona toque, bueno, entonces lo que hago es qué destrezas motoras, como digo, de procesamiento y demás, se requieren
y trato de buscar, evaluar con otras actividades, otros ejercicios, como decía Jime previamente, esto de los ejercicios terapéuticos. Bueno, trato de buscar otra manera donde yo pueda evaluar si ese nivel de destreza que requiere la actividad, la persona lo posee o no. Y ahí aparecen cosas interesantes como, por ejemplo, cuando nosotros ingresa una persona, o digamos, empezamos a intervenir con una persona, generalmente o esperamos que nos venga con un montón de datos, que un informe del médico o un informe de otro profesional. Eso sería como lo ideal, que no siempre sucede. Una evaluación neurocognitiva, porque no todos y todas las terapistas ocupacionales se especializan en neuropsicología, entonces quizás podemos hacer un test de screening, pero no vamos a hacer una batería real donde vamos a ver exhaustivamente cada función cognitiva. Entonces esperábamos tener esos resultados y ese informe, y de repente lo que está plasmado en el papel, en el desempeño, no es real o no se observa. ¿Por qué no se observa? Porque claramente hay un montón de otros factores, ¿sí?, que influyen. Nosotros tenemos una reserva cognitiva donde la persona quizás desde lo social o desde lo que es su memoria procedural nos puede llegar a ejecutar un montón de actividades de una manera, vamos a decir, óptima o fantástica, pero que después en el papel, cuando le hacen un ejercicio por escrito, esa habilidad, esa destreza es como que no está o está disminuida. Entonces ahí es donde lo fabuloso de poder observar realmente a la persona y poder ver qué es lo que le está afectando. ¿Es algo propio de la persona? ¿Es algo del medio, del contexto, ¿no?, que es lo que está siendo como una barrera y no le está permitiendo desempeñarse de forma óptima, independiente y autónomamente? Perdón, me fui un poquito, pero bueno, eso es lo que hacemos, ese es el análisis ocupacional, ¿sí? Obviamente que, bueno, esto es el perfil ocupacional, pasa a la Jime, porque es lo mismo que hablamos previamente, pero obviamente yo tengo un conocimiento de la persona, ¿sí?, de su historia, la observo en las actividades que ejecuta día a día, las que son significativas o en sus ocupaciones reales, y después yo empiezo a desmenuzar y decir, bueno, ¿qué otras evaluaciones realmente nosotros necesitamos hacer? Y me pasa la próxima, por favor. No sé si se me trabó a mí o se te trabó a vos. Y no te estoy escuchando, Jimena. No, está trabado. Ah, entonces es Jimena. A ver. No, antes, Jimena. Dos anteriores. Ahí va. Como terapistas ocupacionales, nuestra herramienta principal es el análisis de la ocupación y generar el perfil ocupacional. Pero después tenemos un montón de otras evaluaciones que podemos ir haciendo, donde podemos profundizar sobre cuáles son esos déficits en las estructuras o en las funciones de la persona, y ahí tenemos lo que todos los profesionales o muchos de los profesionales podemos tomar de forma general. Necesitamos conocer también lo conductual de la persona, si no está impactando en el desempeño. Necesitamos conocer de forma exhaustiva las distintas funciones. Podemos también incluso tener en consideración o tomar algunos test relacionados a lo emocional. Entonces, ahí se desprende como infinitas posibilidades, de acuerdo también a la formación de cada profesional y entendiendo de que cada evaluación requiere ciertos conocimientos y utilizándolo, ¿no?, de forma ética, ¿verdad? Y cuando yo no tengo esa información y no puedo recabarla, tengo que recurrir a otro colega que realmente esté especializado para poder tomar esa evaluación. Pero principalmente como terapistas ocupacionales, yo no tengo que conocer profundamente de todo, sí, sobre el análisis y cuáles son esas limitaciones, cuáles son las destrezas de procesamiento motoras y sociales que están afectadas, y a partir de ahí ver, bueno, ¿qué más tengo que evaluar? ¿Hacia dónde tengo que ir o en qué me tengo que apoyar para favorecer este desempeño en la persona? Ahora te voy a ceder la palabra a vos, Mara. Bueno,
retomando un poco lo que decía Cecilia de las evaluaciones o de la información que nos llegue del usuario que viene al dispositivo de terapia ocupacional, vamos a armar un perfil de esa persona, ¿sí? Y ahí vamos a pensar, idealmente en conjunto con la persona o con la familia, si ésta no pudiera tomar decisiones en lo que va a ser el plan de tratamiento, en cuál va a ser la intervención de terapia ocupacional. Si estamos hablando de trastornos neurocognitivos, seguramente que la intervención va a tener que ver con las actividades de la vida diaria, ¿sí? Por el compromiso que hay en estas, y la idea es poder facilitar la ocupación, ¿sí? Que en el momento de la vida que se encuentra la persona, en este caso van a ser adultos mayores, puedan seguir desempeñando las actividades que hasta el momento vienen realizando, ¿sí? O que se pueden ver comprometidas. Y para esto necesitamos encontrar cuál va a ser el desafío justo para esa persona, ¿sí? Para poder presentar una intervención que no nos quede corta y que la persona siga teniendo recursos y al mismo tiempo que genere cierta exigencia sin repercutir en encontrarse en la negativa por no poder hacerlo, ¿sí? Que se encuentre de pronto de la vereda enfrente mirando el no poder hacerlo. Los medios de intervención obviamente los dividimos para poder explicarlos, pero muchas veces en una sesión de terapia ocupacional transcurren todos al mismo tiempo, ¿sí? Y podemos intervenir en las ocupaciones, en las actividades, en intervenciones para apoyar las actividades, ahora les voy a contar un poco de qué es cada una, en educación y promoción. Cuando hablamos de ocupaciones nos referimos a que la persona pueda mantener alguna, si querés déjamela, Jime, porfa, la anterior. Hablamos de qué ocupaciones se esperan para esta población, ¿sí? Si se ocupa de las actividades de la vida diaria o si está en actividades más instrumentales y, por ejemplo, se ocupa todos los domingos de ir a comprar el pan, bueno, y en este momento no lo está pudiendo hacer, ¿qué apoyos va a necesitar para poder sostener esta actividad de ir a comprar el pan, que no solo requiere todo lo cognitivo de lo procedural y la exigencia de manejo del dinero, sino también que es una actividad que está inserta en la comunidad, ¿sí? Así que son varias, en este ejemplo, las exigencias que abarca la ocupación. Pero hablamos siempre de intervenciones en ocupaciones concretas, ¿sí? En actividades van a ser distintos métodos que nosotros presentamos en las terapias, en las sesiones, para llegar a concretar esas ocupaciones, ¿sí? Si, por ejemplo, dice uno de los ejemplos, dice ocupaciones, la persona puede lavarse los dientes en base a apoyos identificados como necesarios, y entonces la ocupación sería lavarse los dientes. Si vamos a las actividades, identificamos qué paso tiene comprometido y trabajamos en ejercitarlo. Por ejemplo, podemos tener una persona que se le dificulte el abrir o cerrar la tapa. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. ¿Cómo? Por intermedio de distintos apoyos. Vamos a ejercitar pinzas, por ejemplo, en una actividad con frascos o una actividad que tenga que aumentar la fuerza en todos lo que son los músculos de la mano o la precisión en pinza. Y esto me va a facilitar después que desarrolle la actividad y pueda desarrollar en un tercer momento la ocupación. Ahora, esto sería para trastornos neurocognitivos un poquito más comprometidos, ¿sí? Quizás entre un moderado o un severo, y en un leve o una persona sin deterioro, con un envejecimiento normal, vamos a ir más hacia la promoción, que es lo que decíamos en un primer momento de la charla, así que también se beneficiarían del tratamiento de terapia ocupacional, porque podría ser, por ejemplo, una persona sin deterioro, poder encontrar actividades que sirvan para organizar su rutina y que sea balanceada en cuanto a distribución de horarios, ¿sí? Que distribuya el tiempo en una actividad placentera, en hacer un curso, en las actividades de la casa, en el cuidado de alguien de la familia. Y terapia ocupacional podría estar
realizando una intervención en este balance, ¿sí? Eso sería a modo de prevención, de promoción. O quizás no tiene ningún problema de marcha, pero con kinesiología se decide que va a realizar un programa de promoción y prevención de caídas para incrementar la resistencia, y esto se trabaja en conjunto en el equipo. Y también otra de las intervenciones suele ser la educación y el asesoramiento hacia la familia, ¿sí? Los cuidadores cercanos. Si querés ahora sí pasar, Jiménez. Bueno, las intervenciones según las fases, ¿sí? Esto también es bastante importante y va a depender de en qué momento se encuentre la persona que llega a la consulta. Sí, perdón, si no tiene ningún tipo de deterioro, pero como estamos hablando de trastornos neurocognitivos, pueden ser leves o mayores, lo que se conoce comúnmente como las demencias. Y en esto vamos a dividir las intervenciones en una fase inicial, moderada o severa, y seguramente en una fase inicial sea más de recuperación, porque el entorno puede estar, ahora se va a solapar un poco con lo que viene a continuación, pero el entorno puede estar compensando de más con tal de que se haga, y quizás con un apoyo la persona puede ser autónoma en lugar de asistida. En una fase moderada de, ahí sí, compensar qué paso no puede hacer el adulto mayor, y a través de esta compensación mantener la independencia. Y en una fase más severa, por lo general van a ser intervenciones apuntadas a mantener la calidad de vida, a mantener la dignidad en base a la historia personal. Si volvemos a lo que comentaba Cecilia de las evaluaciones, un gran pilar es la historia de vida de la persona y poder conocerlos, y muchas veces nos encontramos con que las familias, en el afán de ayudar, o mismo los cuidadores, se olvidan un poco de cuál fue la historia de vida de esa persona y en qué hubiese elegido en este momento en que quizás no lo puede verbalizar. Entonces un poco el papel de terapia ocupacional es poder manejar el cotidiano respecto a las decisiones en base a esta lectura de la historia ocupacional, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene muchos problemas con la dieta, y la familia plantea que por qué no mejor si ponemos una dieta que sea todo para veganos. Y la verdad que esta señora es una señora que se crió se transcurrió toda su vida en el campo y disfrutaba los asados y demás, y pasar una dieta con ese criterio no responde a la historia de vida de la persona. Sí a la historia de vida de los hijos en la actualidad, pero bueno, un poco las decisiones piensen, y el asesoramiento piensen en base a lo que a esta señora le hubiese gustado, si se corresponde con lo que podría haber elegido. Bueno, no, entonces priorizamos quizás una dieta más blanda, procesada y demás, que va con las texturas que puede consumir ella, y se respetó su historia de vida. Y también algunas intervenciones en las etapas más severas son de confort y de posicionamiento, ¿no? Pasamos. Bueno, un poco lo que les contaba, ¿sí? Los focos de intervención van a estar dados, se van a regir a modo de ejemplificar y de explicar un poco en tres aristas principales, que van a ser la persona, la ocupación y el contexto, ¿sí? En cuanto a la persona, en restaurar o mantener las funciones, como les decía, si es que todavía tiene tela para poder trabajarlo. Esto lo voy a obtener del perfil neurocognitivo o del resumen que me pueda enviar el neurólogo. Por eso es tan importante que los pacientes concurran al tratamiento con información previa, con una epicrisis, para poder contextualizar también un poco cuál fue la historia en base a lo que es salud. Mejorar las habilidades de desempeño y establecer hábitos balanceados y saludables, ¿sí? En cuanto a la ocupación, adaptar el momento que está transitando la persona con lo que se espera o puede realizar de manera segura. Sí, me encantaría que se bañe solo todos los días, pero ¿es seguro que se bañe solo? Y no es seguro. ¿Por qué? ¿Por las condiciones del baño o porque no lo puede realizar por sus praxias? Bueno, por las condiciones del baño. Bueno, priorizo la seguridad, y hasta que se modifique el baño, y ahí con eso voy a contexto, el baño va a ser supervisado.
Y en cuanto a contexto, poder incorporar productos de apoyo o de tecnología asistida, realizar modificaciones ambientales. Y en esto de modificaciones ambientales, hablamos tanto de físicas como sociales, ¿sí? Físicas es tan simple como incrementar la luz con una lámpara de mayor, de mayor intensidad, o disminuir un desnivel o aplicar un antideslizante, como sociales, saber que se irrita ante la presencia de X persona, entonces pedirle que en un momento que yo necesito mayor atención para realizar una actividad que es importante para la persona, el personaje B, digamos, no aparezca en escena, el que lo irrita. Si esto se trata un poco del contexto social, o me doy cuenta que en un geriátrico o con cuidadores domiciliarios tiene mayor llegada con el cuidador nocturno, bueno, y tiene dificultades con el baño, ok, y si lo hace con el cuidador nocturno, que es con quien tiene mayor afinidad, eso es una modificación ambiental. Y ambiental social. Y asesorar a los familiares y cuidadores, obviamente, en cuanto al manejo conductual. Jime, ¿querés seguir un poquito vos o no te escucho? Sí, Cecilia, también cuando quieras podés intervenir. Con respecto cuando trabajamos directamente hacia las personas, como dijo Mara, trabajar en esto de que pueda hacer el mantenimiento de las funciones tanto mentales, de procesamiento mental, como las funciones motoras, como las funciones de comunicación e interacción. Nosotros siempre trabajamos como en estas tres instancias, como dijeron las chicas, no siempre hay una sola en el mismo momento, sino que pueden atravesarse. Y hacemos ejercicios de estimulación. Nosotros cuando trabajamos estimulación cognitiva tenemos un objetivo básico, que es el trabajo de método preparatorio de ejercitación cognitiva tiene que extrapolarse a la cotidianidad, tiene que estar referido, enlazado a una ocupación, ¿sí? Tiene que dar esto como embestir una ocupación. No me quedo con el ejercicio per se. Entonces el ejercicio lo tengo que llevar hacia, en este caso estamos haciendo el entrenamiento en preparación del desayuno. Entonces puedo hacer con un matrimonio, un caso real claramente, un matrimonio en la cual trabajamos cuáles son los elementos del desayuno, cuáles no, cuáles, en qué orden, o bien funciones ejecutivas, reconocimiento. Hay muchas funciones en que se ponen en juego en estos ejercicios en mesa, porque así se llaman, ejercicios técnicos terapéuticos o métodos preparatorios, para que después la persona pueda realizar el entrenamiento en la organización de ese desayuno o en la toma de su medicación. Y por último, realmente trabajar, si es posible, como dijo Ceci en un momento, es lo ideal, sería como el ideal de toda terapista ocupacional, trabajar siempre en el entorno real del usuario, participante, persona mayor. Pero bueno, no siempre es así, entonces tratamos de simular lo más cercano a ese entorno real. Pero en este caso se ve bien este tipo de graduación en las actividades, en las intervenciones terapéuticas, ¿sí? Entonces pasamos de un ejercicio a el entrenamiento y a la ejecución en el entorno real. Jimé, ¿te puedo interrumpir? Porque sí, claro. Que a mí me encanta hacer participar a la gente. Amo participar. Yo quiero saber de la gente que está... Volvamos para atrás. De la gente que está acá escuchándonos. ¿Por qué piensan que para las terapistas o los terapistas ocupacionales es tan importante la ocupación en el contexto real? ¿En qué modifica en estas fotos que ustedes están viendo la foto 1, la foto 2, la foto 3? A ver si alguien se anima. Los que son terapistas ocupacionales no pueden contestar, ¿eh? Se los pido. ¿Qué? Pone normas. Claro. Vamos. No sé si es que están pensando, a nadie se anima. Si no, doy la respuesta en 10 segundos. Claramente. Bueno, dale, porque me parece que... Bueno, acá tenemos en el chat, ¿eh? Bueno, está muy bien el chat. Acá dice... Betiana dice, se visualiza desde la cotidianeidad, el verlos en contexto, ¿no? Bien, sí.
hay un nivel de complejidad en el contexto real que jamás lo vamos a tener en un consultorio, en un ejercicio preparatorio o en una actividad simulada en el consultorio. ¿Por qué? Porque ahí nosotros estamos condicionando este ambiente, ¿no? Le estamos dando, digamos, los elementos. En el contexto real, confluyen un montón de otras situaciones. Está quienes habitan ese hogar, ya sean animales, personas, está el ruido del teléfono, está, no sé, los ruidos de los otros electrodomésticos, está quizás una tele encendida de repente, los elementos están ubicados en distintas partes, organizados en este caso en preparación del desayuno, ¿no? Hablo como en la motivación, dice Alejandra. La motivación, perfecto. Sí, la motivación es fundamental, la motivación es fundamental, pero digo, como que el nivel de complejidad que encontramos en el contexto real jamás lo vamos a encontrar en nuestro consultorio, porque quizás la persona no pueda llegar, por ejemplo, a ubicar un tenedor, ¿sí? a visualizarlo en su contexto real porque está metido adentro de un cajón con miles de otros cubiertos, entonces lo que no puede hacer es identificar ese cuchillo de entre otros utensilios, y yo en el consultorio en realidad le estoy dando el utensilio que necesita usar, entonces la persona lo usa bárbaro, pero después en la casa cuando tiene que ir a buscarlo no lo encuentra. Entonces es fundamental el contexto real para nosotros realmente ver todos esos factores que atraviesan en la ocupación o en la ejecución de la ocupación, para realmente de esa manera podemos observarlos, si no es como que se nos va siempre a escapar algo, incluso exacto, teniendo el reporte de la familia, porque quizás digo, bueno, está bien, yo no lo puedo observar, pero el familiar lo va a ver, el familiar o el cuidador nunca va a ver lo mismo que nosotros como profesionales estamos observando. Alguien levantó la mano, hable, el que levanta la mano habla. Ana, por favor, te lo pido. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. También está esto, yo puedo ir a la casa y decirle, che, ¿me haces un café, un té? Y ahí vamos a ver también la diferencia. Obvio. Y totalmente. ¿Cuántas personas, cuántos terapistas ocupacionales evalúan el desempeño cuando llegan y dicen, ay, ¿no me haces algo rico para tomar? O me haces un café, o te convidan un café y vos decís, ah, este es mi momento para evaluar. Y estás evaluando todo. Claramente. Y esto tiene que ver con lo que decía Ceci, con la clasificación internacional de funcionamiento, ¿no? Estos factores contextuales que impactan en las condiciones de salud, ¿sí? No solamente las funciones y estructuras corporales. Hay factores contextuales que están impactando en las condiciones de salud y no nos podemos ser ajenos a eso, y como decía Ceci, si hay un reporte, tampoco podemos ser ingenuos de quién reporta, ¿no? Porque a veces no de malo, no por algo específico, pero no se reporta lo que tal vez uno con un ojo clínico puede estar identificando, ¿no? Muy bien. Muy bien. En la intervención de Cecilia me encantó. Acabo de escribir la pantalla, pero no sé cómo lo hice, así que no me pregunten. Ceci, ¿querés hablar de la ocupación, el trabajo sobre la ocupación? Bueno, igual es un poquitito lo que venimos hablando, y lo que justamente una compañera acá en el chat puso, la motivación. En los trastornos neurocognitivos, con todas las limitaciones que tenemos, nos gusta trabajar en la ocupación. ¿Pero por qué? Porque nos gusta trabajar sobre las actividades significativas, actividades que la persona conozca previamente. Yo, para poder mantener el nivel funcional de una persona, la principal herramienta que yo tengo es la memoria procedural. Entonces, todo lo que pueda ejecutar de forma automática me sirve como para estimularla y sostenerla, porque sabemos que el aprendizaje en este tipo de trastornos es lo primero, digamos, que está como impactado, o lo difícil de que realmente se pueda adquirir. Entonces tengo que ir por lo que conoce, por lo que sabe, así puedo mantener ese nivel funcional. Podemos pasar a la próxima, ¿no? Esto me encanta. ¿Se dan cuenta lo que es? No sé si Mara va a hablar de esto. Si quieren, les cuento un poco de lo que son las adaptaciones en contexto.
para poder, la idea de intervenir en el contexto es cuando la persona ya no tiene la capacidad cognitiva para readaptarse, ¿sí? Entonces readaptamos el entorno, como les decía antes, el entorno físico y el entorno social, ¿sí? Aquí tenemos una biblioteca que lo que hace es camuflar un poco la salida. Entonces, si es una persona que tiene que permanecer en esta sala para realizar alguna actividad o demás, facilito o tapo la salida para que no actúe de distractor, ¿sí? Esto es ideal, pero obviamente, o sea, esta biblioteca es ideal, pero obviamente hay formas mucho más caseras de camuflar y de no mostrar lo que no quiero estimular, ¿sí? De eso se trata un poco, o al mismo tiempo, si sí quiero que vea la perilla de luz, marcarla de un color bien contrastante en relación a la pared y ahí muestro lo que quiero estimular, ¿sí? De eso se trata un poco la intervención en contextos. Hay, la verdad, que infinidad de ejemplos. Con Cecilia trabajamos en un lugar que había una persona que todo el tiempo se quería ir y esto le generaba mucha angustia porque ni siquiera sabía a dónde quería ir. Entonces, una vez que ingresaba al dispositivo, lo que hacía éramos que en la puerta de entrada armábamos una sala de espera. Entonces llegaba, pero, o sea, volvía para atrás sobre sus pasos y llegaba a una sala de espera. ¿Y qué hacía en la sala de espera? Esperaba a que le toque el turno para la próxima actividad. Entonces le funcionaba porque por un lado llegaba a donde él imaginaba que tenía que ir, pero como en ese momento ya no recordaba por qué quería estar en ese lugar, accionaba en relación a lo que le ofrecíamos. Y esto se trata un poco en los trastornos neurocognitivos en facilitar lo conductual por medio del contexto. Eso relacionado a lo conductual como también puede ser al desempeño, ¿sí? En este caso ven que tiene una adaptación para subir a la escalera, que puede ser este carrito, también ahí están las orugas que escalan en las escaleras, también puede ser que se facilite y se arme todo lo que es la habitación en planta baja, si es una casa de 2 plantas, y bueno, y va a depender de los recursos y las capacidades de la familia, de la persona y de los intereses. Acá hay dispositivos como para facilitar la orientación, ¿sí? De dónde puede estar la persona. La verdad que actualmente hay un montón de aplicaciones que se pueden bajar en un celular y sin instalar cámaras y manejando celular contra celular, ofrecen opción de cámara, de sensor de movimiento, de marcar si se abre una puerta o no. Después ven un detector de monóxido de carbono si la persona está viviendo sola y se necesitara corroborar esta parte. Hay cocinas que si pasan 10 segundos sin llamas actualmente cortan el gas, o sea, la verdad que a nivel de adaptaciones hay muchísimas posibilidades de alto costo o de bajo costo, que son las caseras, las que se realizan como, digamos, dentro de lo que se podría llamar las manualidades. Ahí ven un plato con un reborde que serviría quizás para una persona con Parkinson que tiene temblor y ayuda a cargar cuchara contra el reborde del plato y llevar a boca, o sea, facilito el cargado de alimentos y al mismo tiempo optimizo recurso, que saco el recurso del asistente, y al mismo tiempo brindo dignidad porque la persona está llevando la comida a la boca él mismo, ¿sí? El vaso con escotadura son algunos ejemplos. Podríamos poner ahí un vaso con antiderrame y con sorbete, también con el mismo ejemplo de temblor. En la otra foto lo que ven es un espejo que se tapa con una sábana. Muchas veces lo que pasa es que la persona se ve en el espejo, no se reconoce, se empieza a saludar y se crea una conversación sin fin, como también pueden tener alguna dificultad en procesamiento de la imagen y no entender lo que se está proyectando. Entonces se necesita quitar ese espejo, pero también muchas veces nos encontramos que son las viviendas de toda la vida y tenés al cónyuge que te dice, no, yo la verdad es que el espejo no lo quiero sacar porque
me lo regalaron para mi boda de no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, entonces, si la persona va a ir al salón, se tapa el espejo, si la persona no va al salón, para el otro conviviente queda el espejo, y bueno, y ahí se negocia un poco, ¿no? Después ven la imagen de un ropero que lo que es una organización a bajo costo, digamos, que lo que facilita es visualizar las prendas y mantenerlas ordenadas. La idea es que esté en la parte superior lo primero que se pone la persona, y en la parte inferior lo último que se pone la persona, que van a ser, que son los zapatos, ¿sí? Dependiendo del nivel de deterioro va a ir la regulación de cantidad de prendas. Este ropero sería para una persona con un deterioro moderado, quizás, que puede elegir entre algunas opciones, y si ya tengo un deterioro más severo o muy conductual en lo que es el manejo de ropa, quizás pongo 2 opciones nada más, para que no la pifie en combinación, en época del año y demás. Sí, como lo que son los productos de apoyo, uno tiene que entender que tienen como 2 destinatarios, ¿no? El destinatario que puede ser el usuario, la persona mayor con el trastorno neurocognitivo, y los usuarios también pueden ser aquellos otros significativos, ¿no? Que pueden ser familiares o cuidadores. Los productos de apoyo tienen que ver con eso y, como decía Mara, van a diferenciarse específicamente por el estadio que esté transitando la persona mayor. Tal vez en un estadio inicial los productos de apoyo van a facilitar la ejecución de sus actividades, y a lo último, ya en el transcurso de la enfermedad, los productos de apoyo van a estar más destinados a los cuidadores, a los asistentes y a la familia, para controlar o sostener, brindar seguridad, ¿sí? Tienen que ver con otros objetivos estos productos de apoyo. Cecilia Pérez Rufa. Ay, ¿digo yo? No, como la que quiera, perdón. No, está bien. Asesoramiento, familia y cuidadores. Bueno, esto es lo que hablábamos previamente, perdón, se me mueve mucho el celular. No solamente cuando nosotros trabajamos con personas con estos trastornos, obviamente que nos vamos a enfocar en todo lo que es la persona en sí, en sus funciones, en su estimulación, en la actividad o en la posibilidad de adaptación de la actividad, del entorno, y también en la parte de lo que es el entorno social y el acompañamiento de ese entorno social, a esa familia, a esos cuidadores, a esa familia que está duelando a una persona que no es la misma que conocían, ¿no? Y que poco a poco la sienten como que la van perdiendo cada vez más, como lo que llamamos el duelo en vida. Y a los cuidadores que tienen que estar 24/7 con esa persona y que por experiencia no tienen tanta formación, entonces es difícil a veces cómo ellos tienen que abordar a la persona, no saben cómo abordar a esta persona. Entonces acá también nuestro rol es crucial, ¿sí? En poder evitar justamente en ese cuidador este burnout, ¿sí? Que le puede generar el cuidado del 24/7, dándole estrategias de manejo, tanto desde lo conductual hasta la incorporación de estos productos de apoyo, las cuestiones que aparte en este tipo de trastornos van fluctuando día a día, lo que hoy me funciona, mañana no, y dentro de un mes de repente lo volví a probar y me funcionó. Entonces, en esa flexibilidad que tenemos que tener para poder trabajar con personas con trastornos neurocognitivos es fundamental. Y esto es parte de la educación, del asesoramiento nuestro. Brindar, esto las pautas de cuidado, brindar información sobre la enfermedad y su evolución. Muchas veces pasa de que al médico lo ven una vez cada 3 meses, una vez al mes, como depende de cómo sea, digamos, el perfil de esa persona, y la verdad que lo ven un ratito en el consultorio. Entonces el médico capaz puede informar, pero hasta cierto punto. Nosotros lo vemos como en el cotidiano, todas las semanas, a veces más de una vez por semana. Entonces nosotros somos grandes articuladores de esta información y de poder brindarle a la familia y a los cuidadores el conocimiento de dónde estamos parados hoy, qué puede llegar a pasar, cómo puede evolucionar, en qué nos podemos anticipar, para calmar ansiedades, para disminuir la angustia, porque estamos en el cotidiano, ¿sí? Y porque aparte generalmente todas estas situaciones que la persona va perdiendo en su desempeño cotidiano,
son muy angustiantes, entonces nosotros tenemos que ayudar a poder paliar esa angustia, ¿no? Acompañar. Y brindar, bueno, es todo lo mismo. Sí. No mucho nada Mara, más. ¿querías Básicamente eso. compartir algo? Ahí voy, estaba hablando con el micrófono apagado. Ceci decía el asesoramiento al personal de asistencia directa, ¿sí? Pero también muchas veces, como terapia ocupacional tiene una lectura que abarca mucho lo sensorial y las formas de abordaje, muchas veces facilitamos las consultas con otros profesionales, ¿sí? Como ir al dentista, puede ser que esté la persona con deterioro cognitivo internada y el enfermero tenga todos los estudios, tenga un máster en, no sé, internación de terapia intensiva, pero no tiene las necesidades de esa persona mayor, no tienen claro la desorientación, lo que produce una internación. Entonces, también entra ahí el papel de que el terapeuta ocupacional puede asesorar, ¿sí? Como no, por lo general, por una cuestión de agenda y de tiempos, no solemos ir a ver a una persona que está internada, pero sí podemos hacer un acompañamiento a la familia y brindar asesoramiento en lo que van a ser esas visitas, ¿sí? Y es muy importante porque cambian la calidad de vida al 100% y la orientación de la persona en esa internación, como mismo les decía, ir a un dentista, ir a un nutricionista, se tienen que subir una balanza y demás manejo de la persona mayor con deterioro ya de un moderado a un leve en una consulta, ¿sí? Podemos brindar un asesoramiento interesante en lo que es este manejo de los síntomas conductuales y de la anticipación de la organización sensorial, ¿sí? Sí, y yo hoy pensaba justo un ratito antes de arrancar la charla, bueno, aparte de ser terapeuta ocupacional, soy un amante de mi profesión, con mucha pasión la llevo, pero lo importante que es nuestro rol, porque me parece que dentro del equipo interdisciplinario somos como grandes articuladores, porque conocemos un poquito de todo y podemos articular fácilmente con todas las áreas, desde lo social, desde quizás lo kinésico, lo médico. Creo que nuestro rol es fundamental, por lo menos en mi experiencia de trabajo. Sí. Somos aquellas grandes molestas también, ¿no? Llamamos a todos los profesionales para ver cómo fue la sesión de lo otro. Sí, Hacemos no, bueno, lo dije yo, no lo querías decir, lo dije yo. No, y bueno. a ver, también está interesante que los otros profesionales sepan a qué aborda la disciplina para poder aprovechar en una consulta, ¿sí? Para saber, bueno, tiene terapia ocupacional en domicilio o tiene terapia ocupacional dentro de la institución en donde está. ¿Qué datos puedo pedir? ¿Qué le puedo preguntar? ¿Me puede contar de la diaria? La verdad que son datos interesantes. ¿Participa más en actividades de la mañana o en actividades de la tarde? ¿Hay algo que gatilla síntomas conductuales? Bueno, ¿qué es? ¿Es algo del entorno? Lo suele ver el terapeuta, ¿sí? Una vez que se hace esta lectura y se puede poner en palabras, la asistencia del personal directo cambia un 100% porque saben qué prevenir, a qué no realizar, y para la parte clínica suele ser una rica información para el manejo de medicación. Muy bien. Bueno, para concluir esta reunión, y si agregamos algunos artículos que después el que quiere los puede obtener, acerca de la intervención de terapia ocupacional en la eficacia de tratamiento de terapia ocupacional, ¿sí? ¿Las chicas quieren? ¿Mara? No sé si Mara quería agregar algo sobre esto. No. Les cuento si quieren de los artículos, ¿sí? La idea es mostrarle un poco que hay distintas publicaciones científicas. Por ejemplo, está en PubMed. A ver, déjame una aquí. Dale, perdón. Ahí está. Bueno, este habla sobre, es del 2015, sí, siempre decimos que artículos de menos de 10 años de publicación
o cuanto más actuales mejor, eficacia de terapia ocupacional y otras terapias no farmacológicas en el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer, sí, los beneficios que se pueden demostrar de las intervenciones en cuanto a lo que es las actividades de la vida diaria, el funcionamiento cognitivo y la regulación emocional, ¿no? A nivel de domicilio, la verdad que suelen ser muy, muy ricos los resultados, tanto para la familia como la persona, y principalmente porque se organiza en una rutina. Esto es un poco lo que se puede evidenciar. Si querés pasar al otro, Jimé. Sí, para hacer un comentario que se habló como así por arriba, lo que son los trastornos psicológicos asociados a las demencias, que lo presentan el 99% de los pacientes en algún estadio de los trastornos neurocognitivos. Hay alteraciones psicológicas y conductuales. Como terapistas ocupacionales, en realidad no como terapistas ocupacionales, es la primera línea de abordaje, las terapias no farmacológicas para este tipo de sintomatología. Claramente que la terapia farmacológica ayuda un montón, pero la primera línea, primero se debe intentar, que nosotros en este caso somos especialistas, es en lo que es la ambientación, como decía Mara, como decía Ceci, todo lo que es el entorno, cómo el entorno puede facilitar. A veces el entorno invita a que sean disparadores de estos trastornos, esta sintomatología cognitiva y conductual y psicológica. Entonces, cómo adecuando el entorno simplemente con elementos, con la movilización de objetos, con tapado de espejos, con la climatización del entorno, hay una minimización de esa sintomatología. Claramente que esto tiene una apoyatura y puede ayudarse mucho con la farmacología, pero nosotros como manejar el entorno desde la terapia ocupacional es clave para los trastornos cognitivos y conductuales asociados a las demencias. Bueno, para dar un ejemplo un poco de lo que comentaba Jime, y si ¿El otro qué? Y en este artículo que es de PubMed, sí, que habla que la terapia ocupacional en el hogar puede mejorar los resultados en la persona con deterioro cognitivo. Les voy a dar un ejemplo. Yo, dentro de lo que es en las instituciones, me especializo en alimentación, y en lo que es el manejo ambiental. Voy a una institución y la típica, entramos a cualquier lugar y está la tele prendida 24/7. Bueno, para los momentos de alimentación, lo que yo les bajo son como unas normas generales, sí, que esto se tiene que cumplir para incrementar la ingesta de base, y es que la televisión tiene que estar apagada, la música no tiene que ser por radio, porque la radio me puede dar o publicidad o noticias que pueden ser gatillo de momentos conductuales negativos, sí, que pueda ser mal interpretada por la persona, y que está estudiado que la música que conoce la persona facilita la relajación para el momento de alimentación. Entonces esto ya es como una norma base, como tener la luz prendida. O sea, yo ya voy a una institución geriátrica y digo, bueno, primero que tiene que estar bien la iluminación, tienen que estar dadas las condiciones para que todos se sienten, tienen que estar cómodos, cuál es la postura en silla, se trabaja con kinesiología, y sumado a esto, bueno, les cuento, apagamos la televisión, esto es puramente ambiental y está comprobado. Apagamos la televisión, evitamos intrusiones, el teléfono está puesto al mango para que suene, bueno, en ese momento lo vamos a bajar, que quede una persona indicada para atenderlo, que estén los cubiertos que se van a usar, que no tenga que el típico, les llegó el plato y no tiene el tenedor, porque sí, empezó a comer con la mano, uy, qué bárbaro, Josecito empezó a comer con la mano, Josecito no empezó a comer con la mano, no tenía el tenedor a mano, si le pusieron primero el plato y después el tenedor. Son todas cosas que el terapeuta ocupacional facilita, y está comprobado que sirven. Así como hay estudios más profundos que hasta hablan de los colores de la vajilla o de los manteles. Por ejemplo, un simple ejemplo para el común de la población es el color rojo. Lo relaciono con McDonald's, comida rápida, como rápido, me levanto y me voy.
bueno, no vamos a poner manteles rojos, no vamos a poner un individual rojo ni un plato rojo. Si esto está estudiado, yo participé de uno de los estudios del color de la vajilla y de los distintos elementos que se pueden llegar a poner sobre la mesa, pero para que se den cuenta de la importancia del manejo del entorno, ¿sí? Es un poco lo que cuentan los distintos artículos. Ahí está. Y ahí va el tercer artículo apoyado sobre lo mismo. Esto es es el más reciente, es de noviembre del 2021 y es de la revista de terapia ocupacional de Galicia, ¿sí? Y dice lo mismo, intervención en el ambiente para pacientes, en este caso con daño cerebral adquirido, que residen en una residencia, en una institución geriátrica. ¿Sí? Hablan un poco cómo fue la resignificación y acomodar todo lo ambiental para que estas personas sean beneficiadas y puedan desempeñarse y realizar mejor las actividades de la vida diaria sin tener que compensar tanto o requerir mayor asistencia. Llega un punto que es más fácil intervenir sobre el entorno, tanto físico como social, que exigirle a la persona que recupere función porque no lo va a poder recuperar. Así que bueno, eso es un poco la idea, que también sepan que hay respaldo científico de todas las intervenciones. Muy bien. Bueno, esta era nuestra presentación. Esperemos que haya sido clara. Por supuesto que si hay preguntas, estamos a disposición para responderles. Bueno, yo creo que ha sido muy alentador y muy claro todo, ¿no es cierto? Ahora, yo tengo mi vicio, y Jimena lo conoce, y mi vicio es la valoración gerontológica integral. Muy bien. Y en ese contexto de la valoración gerontológica integral, nosotros cuando tenemos un paciente que tiene deterioro en sus cualidades funcionales en relación con un deterioro cognitivo, utilizamos algunas escalas en particular que no escuché si se utilizan o no se utilizan, y si tienen una utilidad práctica de utilizarse, como es por ejemplo la escala de Reisberg. Bueno, la pregunta sería si se utiliza, no se utiliza, y si tiene una utilidad práctica en el contexto del diagnóstico, del acercamiento al diagnóstico. Yo voy a tomar la palabra en esto. Y esto es puramente personal. Todo lo que son escalas, evaluaciones estandarizadas, en lo personal me aportan en cuanto a tener un lenguaje en común con otras áreas, otras disciplinas, en cuanto a la realización de trabajos, presentaciones, pero la realidad en cuanto a la calidad de ese desempeño, que es lo que a mí me interesa como terapista ocupacional, me suelen aportar poco y nada. No son sensibles, por lo menos las que yo conozco y manejo. No estoy segura de saber cuál es la escala, Julio, que usted mencionó. La escala de Reisberg es una escala de capacidad funcional en relación con el deterioro cognitivo, evalúa distintas instancias, 7 instancias para ser concretos, y las relaciona con el Mini-Mental, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Deterioro cognitivo. La escala de deterioro, la escala de deterioro funcional. Sí, sí. Bien, ahí está. No, sinceramente para mí no, en cuanto a la... porque, a ver, partimos de la base de que cada persona es única y que la verdad que encuadrarla en un parámetro, en un número, queda corto, sinceramente. Pero, por decir, esto es mi apreciación personal y profesional. Es más para, bueno, repetir lo mismo, para poner, digamos, o sea, para tener un lenguaje en común y que más o menos las distintas disciplinas nos entendamos, pero en lo que es calidad de desempeño, para mí no aporta, y para diagnóstico, para mí, queda corto.
Yo acuerdo a ver, es un poco lo que venía diciendo, lo que yo dije al principio o en el medio, que hay que tener en cuenta estos factores contextuales, ¿no? Hay veces que, bueno, hay una asociación o una comparación entre dos y nos arroja un nivel, pero uno tiene que verlo in situ, ¿no? Uno tiene que verlo también por los propios ojos, uno tiene que verlo, uno tiene que tomar el relato del familiar, uno tiene que analizar muchas variables para dar el resultado. A ver, el puntaje es bueno tenerlo, siempre es bueno tenerlo. También una de las cosas que yo acuerdo o trato todo el tiempo de implementar es, no me sirve evaluación que no tenga informe, no me sirve. La evaluación el puntaje sin informe a mí no me sirve en mi práctica profesional. Necesito a alguien que me diga qué pasó, cómo se extrajo ese puntaje. Porque pueden haber elementos que modifiquen ese puntaje. Digo, más allá de que sea estandarizada la evaluación. Mara, no sé si querés decir algo. Alejandro también tiene la palabra. Sí, yo sí soy fan de las evaluaciones. Sí. Para mí da riqueza en la línea de tratamiento, ¿sí? Son enfermedades que tienen una evolución muy larga, y saber por todos los estadios que pasó la persona y qué evaluaciones y qué intervenciones, funcionaron, primero que me va a dar riqueza en la práctica a lo largo de los años de profesión, y aparte se va a poder visualizar con el equipo y con la familia todo lo que se pudo hacer para que esa persona se mantenga en ese nivel, ¿sí? Yo, como dice Jime, quiero una evaluación, pero quiero el informe. ¿Por qué? Porque no me sirve nada decirle, sí, tiene un film de, no sé, de 30 o de 15, pero ese fin de 30 o de 15, ¿qué quiere decir? ¿Qué tiene comprometido? ¿Tiene comprometido micción? ¿Tiene comprometido movilidad en cama? ¿O tiene comprometido alimentación? En base a eso, ¿qué voy a realizar? Y mismo, en caso de articular con personal de asistencia directa, sirve para poder dar las indicaciones. Entonces, particularmente lo que yo suelo hacer, como las evaluaciones funcionales se pueden actualizar por protocolo, más o menos, no hay una línea estandarizada formal, pero en la mayoría coinciden en la reevaluación cada 6 meses, es hacer esto, de cuando el paciente llega a mi servicio, reactualizar cada 6 meses. Si esto se correlaciona con lo que brindan las evaluaciones neuropsicológicas, que sí son al año, me va a poder dar info de si este deterioro a nivel cognitivo, que seguramente siga avanzando, se correlaciona con lo funcional. Y entonces ahí me va a dar cuenta de mi desempeño en la práctica y de si las intervenciones pasaron más por compensar, porque fue aumentando este deterioro cognitivo, o si la persona tiene un muy buen sustrato para lo que es lo procedimental y mantiene la ejecución de las acciones para la vida diaria. Pero creo que sí sirve el poder documentarlo, porque visualiza para el equipo y ordena, hay que hacer una derivación, está en una institución y tiene que pasar a otra, y ya tienen toda la info. Me gustó, se aproxima más a esa visión gerontológica que de pronto tenemos los geriatras, ¿no es cierto? Alejandro. Bueno, primero quería felicitarlas, la verdad que fue súper ilustrativo, mucha claridad en los conceptos, y además va de la mano, me encantó que todo tiene que ver con la función, no pararon de repetir el tema de estimulación de la función, y creo que cuando uno habla de calidad de vida en las personas mayores, que nos llenamos la boca diciendo ¿qué es calidad de vida es eso, es mantener la función en las personas mayores, así que realmente lo mantuvieron durante hicieron como mucho hincapié en eso. También pensar, ¿no? Como preguntarles, la verdad que yo trabajo mucho con estos pacientes que tienen un fin pero muy bajo, 0, 3, 5, que realmente ya no podemos pensar en la función, y me encantó toda la dimensión de lo ambiental, que creo que no tiene límites, y ahí necesitamos profesionales como muy creativos en pensar todo lo que podemos hacer cuando en la facultad
nos dicen ya no hay nada más para hacer, o sea, no tiene objetivo. Paciente sin objetivo. Bueno, creo que ahí abrir nuestras mentes en todo lo que se puede hacer de lo ambiental, creo que sumaron un montón, me sumaron a mí un montón. Y preguntarles concretamente de las terapias de estimulación sensorial, ¿cuándo ustedes consideran cómo articulan las terapias de estimulación sensorial con las terapias de función? ¿Cuándo deja de trabajar con una y empiezan a trabajar con otras? Si quieren, bueno, yo por lo menos de mi parte nada más decir, bueno, gracias Alejandro por los comentarios, pero más allá lo que es todo lo que es terapia sensorial, para mí puede estar en cualquiera de los estadios dependiendo las características que tenga la persona, y me parece que es complemento, no hay lo dejo de hacer, lo empiezo a hacer, es un complemento de todo el resto de las terapéuticas. Por lo menos así las veces que tuve la oportunidad de hacer terapia a nivel sensitivo-sensorial, tenía que ver con eso, como la ambientación de una sala más así de estimulación para minimizar estos síntomas conductuales y psicológicos asociados a la demencia. Todo lo que fue la terapia sensorial, tengo mucho, como decir, buenos resultados, ¿no? Y estos síntomas pueden aparecer tanto en el inicio por un rechazo a la situación vivida, como a lo último, como estos pacientes muy severos que tienen un trastorno conductual muy importante. Entonces me parece que no hay un toma o daca en la terapia sensorial, por lo menos para mi experiencia, es un complemento, una instancia más, y evaluar cuándo sí, claramente, ¿no? Terapia por terapia, ¿no? Tener criterios de incluir esa terapia en la propuesta terapéutica. Jimé, creo que voy a sumar a lo que vos decís, que justamente por eso es importante trabajar en todos los estadios lo sensorial, porque ya llega un punto cuando tenemos a estas personas, como decía Alejandro, quizás que no les puedo encontrar objetivos de otras disciplinas, que en ese momento no me van a poder decir qué estímulos son agradables, qué estímulos son desagradables, no me lo van a poder referir. Y yo muy bien para poder trabajar desde sensorial con un objetivo que digamos, para la cara con todos los síntomas se entrecorta. Sí, entonces, no sé si soy yo, claro, no sabía si era yo o sos vos, la típica, ¿no? Soy yo. Soy yo. Pero bueno, soy yo. Cecilia. Pero bueno, lo importante creo que es desde el principio. Lo podemos hacer desde el principio cuando la persona realmente pueda referir qué es lo que le agrada y lo que le desagrada, para que el día de mañana eso sea una herramienta, cuando sea nuestra única herramienta para poder trabajar. Y sumando un poco a esto del FIM 0, que a mí por lo pronto me come la cabeza de que no pueda ser la única intervención y seguir con un FIM 0, ahí entra lo sensorial, y por lo pronto lo que yo estoy trabajando un poco es en poder medir en base a la escala de Cohen, que Judith, que es de tu equipo, Ale, seguramente ella la sigue mucho la escala. Habla sobre conductas negativas y en qué momento se pueden llegar a desencadenar, es la escala de Cohen-Mansfield. Yo en pacientes que en actividad de baño, que suele ser una actividad, o sea, digo esta actividad porque suele ser de las más complicadas, tienen mucha negativa y ya no pueden participar, ahí les quiero mejorar este FIM 0, que ya no me aporta ningún tipo de intervención a lo funcional, porque están en un estadio más severo, y mido qué modificaciones del ambiente disminuyen las conductas negativas. Y es una escala que trabajo junto con la psiquiatra, y una psiquiatra trabajando baño es impensado, pero, o sea, digo que se meta en la actividad de baño, ¿no? Habla de la articulación de lo interdisciplinario del equipo. ¿Qué calidad de vida le voy a brindar a partir de eso? ¿Sí? De decir, bueno, para que se den una idea, un baño con una negativa total en una institución que es un baño abierto, sin desniveles y demás, la intervención fue poner una cortina de baño transparente que permite la supervisión, y a la persona le da sensación de que le incrementa la sensación de bienestar en relación al pudor, y con eso bajamos una escala de esto de conductas negativas hacia lo positivo, ¿sí? No sé si se llega a entender para los que no conocen la escala, si mide las conductas negativas,
con una intervención pava de lo ambiental, que fue poner una cortina de baño, y que pensamos en que sea transparente para poder mantener la supervisión, disminuimos totalmente estos síntomas cognitivos conductuales que repercutían sobre obtener desde la funcionalidad un puntaje 0, porque no podía ejecutar por el tema del pudor. Entonces ahí es como la gran intervención de la dignidad, de lo funcional y de lo conductual, ¿sí? Es una cortina de baño, simple. Perfecto. Bien. Pero creo que hay escala para todo. Ahora no me interioricé en el tema, pero hay una escala sobre tiempo que pasa la gente en cama, escalas de dolor, todo está un poco correlacionado. Están saliendo nuevos abordajes en base a esta enfermedad va avanzando, ¿no? Muy bien. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, te cuento que todos los comentarios que hay en el chat son elogiosos y ninguno es exagerado, te voy a decir. Así que ha sido muy, muy, muy productivo, me encantó, y además la concurrencia, ¿no? Cómo se mantuvo durante toda la charla, eso es muy importante, tanto por la participación de la gente del otro lado como de la mesa de ustedes. Bueno, nada, muchísimas, pero muchísimas gracias. Por favor, un placer. Por favor. La verdad es que para nosotros siempre consideramos que estos espacios son enriquecedores porque muchas veces, a ver, digo, ustedes trabajan en gerontología, geriatría hace muchísimos años y muchas veces seguimos diciendo cosas novedosas acerca de lo que es la terapia ocupacional en estos espacios. Para esto están estos espacios, para poder realmente decir, a veces pecamos de lo amplia que es la disciplina y que no se entiende o que da mensajes equivocados, que no nos sabemos comunicar. Me parece que estos espacios enriquecen y jerarquizan nuestra profesión, que bueno, así como Cecilia y Mara y todas las que conozco que estaban acá presentes, la amamos y nos desempeñamos con esa pasión y ese amor. Así que felices de estar acá, agradecidos, y nada, ahí dejé los mails nuestros, los mails del capítulo de gerontología de la Asociación Argentina de Terapia Ocupacional. Si hay algún terapista, que he visto algunos, y quiere ser parte del capítulo de gerontología, está bienvenido y vamos a sumar para evangelizar al mundo acerca de la terapia ocupacional y gerontología. Ahí tenés en el auditorio hay gente de Venezuela, bien al norte y bien al sur, porque veo también gente Tierra del Fuego. Está Paula. Bueno, ahí. la próxima nos vamos a Venezuela, no hay problema. Yo no tengo problema. Claro. Para mi autoestima me voy a guardar el chat, para mi autoestima, que sí, Betty es de Venezuela, nos dice, ahí yo soy de Venezuela. Bienvenida Betty, gracias. Y Paula es de Ushuaia y también es terapista ocupacional. Claro, así que nos vamos todos también, para ahí. También nos vamos para allá. Bueno, muchas gracias. No sé. Me encantó lo de evangelizar terapia ocupacional. Por ahí vamos. Bueno, ahí, ella es la coordinadora, Diana es la coordinadora del capítulo, así que ahí está presente también. La Rioja está presente, dice Adriana. Perdón, Alejandro, te corté, discúlpame. No, un placer, me sumaba a las palabras de todo, de agradecimiento y realmente de compartir estos espacios que nos benefician y nos enriquecen a todos, así que muy contento. Muchas gracias. Buenísimo. Felicitaciones. Gracias. Bueno, hasta acá, no sé si alguien quiere decir algo más, si no, me parece correcto ir cerrando. Ahí arriba, gracias ahí. por la oportunidad. Muy feliz año. Estamos a fin de año. Hasta luego. Es el primer saludo de fin de año, que recibo. Muy bien, ahí está, gracias Ceci, bien ahí.